Bueno, yo creo que antes de nada, porque no parezca que somos aquí los más listos del patio, el movimiento libertario tenemos que hacer bastante autocrítica. Quiero decir, yo digo una cosa que toca mucho las narices en determinados sectores, que es que el movimiento libertario tenemos una cosa. El movimiento libertario, los que nos decimos libertarios, porque las prácticas libertarias han permeado a un sector del ecologismo, a un sector de los movimientos feministas, a otras áreas de la sociedad donde nuestra forma de funcionar está sobre la mesa, ¿no? Pero los que digamos que estamos un poquito más obsesionados con lo de, oye, que lo libertario sigue vivo, que lo libertario tal, tenemos una cosa en común con Izquierda Unida. Y es que durante 30 años hemos estado sentados diciendo, la historia nos va a dar la razón. Yo me siento aquí en la puerta de casa, ya se pudrirá el sistema y entonces la gente vendrá y dirá, anda, mira, aquí están los anarquistas, qué razón tenían. Y en eso, pues llega Podemos y se nos queda cara de pringaos. Es decir, yo creo que el principal, o sea, para mí, el gran éxito de Podemos, para mí, es que he visto a mogollón de compañeros y compañeras anarquistas despertarse. Es decir, nos comen la tostada otra vez. Entonces, bueno, ya tiene algo bueno Podemos. Entonces, la cuestión es, a partir de ahí, yo sí pienso que a las luchas se les puede dar un tinte revolucionario. Un tinte. Evidentemente estoy de acuerdo con que tumbando la ley del aborto no proclamas el comunismo libertario, pero es fundamental cómo se logra eso. ¿Vale? Entonces, la gran diferencia, y el sindicalismo era un ejemplo en su día, es que había sindicatos que solo luchaban por mejoras y había sindicatos que eran herramientas de aprendizaje donde todo lo demás también se ponía sobre la mesa. A mí me parece que la clave es, y no somos los únicos que, porque ya hay gente haciéndolo, que están los que están aquí sentados a nuestro lado, ¿no? Es decir, en esas luchas hay que ir más allá. No vale comparar los desahucios, hay que explicar por qué hay desahucios. No vale con comparar una ley en concreto o hacer dimitir a un ministro, sino que hay que explicar cómo funciona todo un sistema. Y me parece que nuestro papel es volver a estar ahí y volver a aportar nuestra visión, que seguro que mucha gente le puede parecer interesante. Ya está. Que yo como revolucionario, cuando voy a alguna asamblea de la paz, fundamentalmente voy a aprender. Es decir, porque justo la gente que no es revolucionaria es la que nos está enseñando cómo se hace una revolución. Yo he visto a gente militante anarquista cuando le ponen una multa por una manifestación, ponerle 1.000 euros de multa y casi echarse a llorar, necesitar 50 fiestas, 6 grupos de apoyo, 8 colegas que le llamen todos los días porque está represaliado. Y he visto a una mujer dominicana que está sola con 70 años en Madrid, que se ha plantado delante de la sucursal del banco, ha cogido al director y le ha dicho, no te pago la hipoteca. Y para mí eso, segundo, es una revolución. No sé vosotros lo que pensáis que es una revolución, pero para mí eso es una revolución. Y no solo eso, sino que cuando cada miércoles va a una asamblea y se junta con otros 80 que han hecho lo mismo, eso es una revolución. Y para mí la PA es un sindicato como era el sindicato de inquilinos de los años 30 de la CNT. Y desde luego yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos calificar a lo que pasa ahí de si es revolucionario o no es revolucionario, porque es ponernos en un altar que ni nos corresponde ni todavía nos merecemos por lo mismo que acabas de explicar tú, Paco. Es decir, que eso yo creo que hay que dejarlo clarísimo. Porque si no da la sensación de que aquí lo que hacemos siempre es un tribunal de quién es revolucionario y quién no es revolucionario. Es decir, tú vas allí a enseñar cosas que puedes haber aprendido de cómo funciona el capitalismo y vas a aprender otras muchas cosas, por ejemplo, de cómo funciona la vida, de cómo se deja de pagar una deuda y de cómo eso se convierte organizadamente en un problema que ha tenido que llamar Bruselas al gobierno español. Oye, ¿qué está pasando? Que ahí no pagan ni Dios la hipoteca, que tenéis índice de morosidad de la hostia, que tenéis que dar daciones en pago a la gente en vez de quitárselas y de dejarlas debajo un puente, que estáis dando no sé cuántos alquileres sociales. Todas esas concretas, cosas concretitas que decís que no son revolucionarias, que ha hecho la PA son las que hacen temblar las estructuras del sistema de deuda en Europa y lo que ha hecho que la Comisión Europea llame al gobierno español preocupado por este tipo de cuestiones. Y para mí hacer una revolución es desestabilizar el conjunto del sistema. Y ahora mismo gran parte del sistema se basa en que las cadenas de deuda funcionen y cada uno pague lo que debe. Y la PA justo se ha puesto en medio a que ese sistema no funcione. Y por lo tanto yo creo que tiene esas dosis revolucionarias. No sé si será la CNT de los 30, la de los 20 o las de los 15, porque el propio sindicato de inquilinos de los años 30 de la CNT tenía muchas características similares a las que tiene la PA hoy en día. Y el deber de un revolucionario no es ir, si te consideras tal, a enseñar, sino ir a aprender. Es decir, como decía un gran revolucionario como Mao Zedong, es decir, escuchar cómo crece la hierba bajo tus pies. La izquierda
y la izquierda revolucionaria se ha acostumbrado a mirar siempre la sociedad desde un altar y no a escuchar cómo crece bajo sus pies la próxima revolución, las revoluciones venideras, cómo se organiza, qué necesidades tiene, en qué posición es la mejor que esté. Es decir, pues ahora nosotros, yo creo que esa vía sindical, y entendiendo que yo creo que es la vía que tendría que haber adoptado el 15M, es decir, tomar cosas concretas de la vida cotidiana, de los problemas cotidianos de la gente y ponerse a solucionarlas a través de la lucha colectiva. Esa es la forma de organización sindical. Y por otro lado, como hicieron en otros tiempos también los anarquistas, es decir, que voy a recordar que Fermín Salvochea, que es uno de los grandes del anarquismo español, en Andalucía era alcalde de Cádiz, ¿no? Y presidió el Cantón de Cádiz en la primera República. Es decir, vieron en ese momento esa vía institucional. Es decir, que ahí había esa participación. Igual que muchos de los cenetistas de los años 70, previo a tomar la decisión de que no iban a participar en las elecciones sindicales, eran representantes sindicales elegidos por sus compañeros y compañeras en las fábricas. Es decir, que el asunto es qué funciones tomas, cómo las organizas, qué tareas hay que hacer y cuál es tu papel en esas tareas. Ni estás ni por encima ni por debajo, estás al lado del resto de la gente porque eres uno más. Es decir, las revoluciones se hacen cuando la gente se considera ser uno más del que tiene al lado, se organiza y pelea por cosas concretas y claras y sobre todo, que esto es súper importante, es algo que no... yo creo muchas veces no nos entra en la cabeza, la necesidad de tener victorias. Necesitamos ganar cosas. Sin una hipótesis de victoria, por pequeña que sea, pequeñas victorias, parar un desahucio, decir, ese fue el gran acierto de la PA. El día que salió el primer desahucio en la tele de Tarragona con los 5 primeros activistas de la PA en Barcelona y eso se paró, a partir de ese momento... la explosión. Todo el mundo quería hacer eso. Cosas concretas, hipótesis, victoria, organización y a partir de ahí generación de contrapoder político. Si es que no... esa es la base del sindicalismo de la PA y por eso funciona. Por eso la PA tiene 200 y pico nodos en el Estado y el movimiento libertario, otros movimientos como podíamos ser los autónomos hasta hace 2 días, pues éramos 4 gatos. Es decir, ese es el tema.